Muchos piensan que lograr el éxito es cuestión de hallar un truco, un secreto que nadie más conoce, o simplemente esperar a que ocurra un milagro. Fantasean con que la buena fortuna llegue sin hacer nada, que alguien los elija, o que su situación cambie por arte de magia, pero ese instante nunca se presenta y, mientras se quedan esperando, el tiempo pasa y sus ambiciones se desvanecen. Yo, Brian Tracy, he comprendido que el triunfo jamás es resultado del azar, sino de una elección deliberada de esforzarse. Lo que lo define no es lo que consigue sin trabajar, sino lo que está decidido a dar para alcanzar su objetivo. Cada instante que invierte, cada distracción que elimina, cada gusto que pospone se transforma en los cimientos de su futuro excepcional. Pues el costo de la victoria siempre se paga por adelantado, y la moneda de cambio es su constancia, su dedicación y su capacidad para rechazar lo sencillo. Si anhela una existencia fuera de lo común, no persiga la facilidad, busque el compromiso, porque cada esfuerzo cuenta, cada elección importa y cada jornada de trabajo lo acerca a la persona que aspira a ser. El éxito no se recibe, se gana. Y esa conquista inicia con la voluntad de dejarlo todo. El sacrificio es un término que asusta a muchos, pero en el fondo es la clave que desbloquea las puertas del triunfo real. La mayoría de los hombres viven huyendo de este concepto, buscando cómo autoengañarse, pensando que lograrán sus metas sin tener que renunciar a nada. Sin embargo, ese día no llega porque el sacrificio no es algo opcional, es un requisito fundamental. Es imposible recibir sin haber dado primero. Nadie puede evolucionar sin soltar lo que lo mantiene estancado. El sacrificio es el examen que diferencia a quienes solo imaginan de quienes materializan sus sueños, a los que hablan de sus deseos y a los que en verdad los consiguen. Reflexione sobre esto. Cada objetivo que se traza requiere pagar un precio. Si quiere un físico robusto, debe cambiar horas de descanso por ejercicio, dejar comidas que le gustan por opciones más saludables. Si busca independencia con su dinero, debe controlar sus gastos impulsivos, los gustos momentáneos y la idea de vivir por encima de sus medios. Si anhela llegar a lo más alto en su trabajo, debe abandonar la mediocridad, la flojera, la falta de concentración. Nada de esto es gratis, porque si lo fuera, todos lo tendrían. El sacrificio es la medida exacta de cuánto desea en realidad lo que dice querer. No son sus palabras, sino sus actos diarios los que demuestran su verdadera determinación. El hombre que acepta el sacrificio comprende que cada minuto de trabajo es una semilla que siembra en el campo de su porvenir. Hoy elige lo difícil y mañana recoge lo extraordinario. Cada madrugada, cada hora de estudio mientras otros se distraen, cada tentación que supera por un bien mayor, lo va transformando en una versión más poderosa de sí mismo. Porque el valor real del sacrificio no está solo en el resultado, sino en lo que usted se convierte. Lo transforma en una persona más resiliente, más ordenada, más consciente de su capacidad. La mayoría ve el sacrificio como una pérdida, como si al dar algo quedara vacío. Pero la realidad es lo contrario. Sacrificar es intercambiar lo temporal por lo permanente, lo superficial por lo profundo, lo instantáneo por lo que perdura. Cada vez que dice no a la comodidad, en realidad está diciendo sí a su potencial. Cada vez que ignora una distracción, le está dando la bienvenida a la concentración que lo impulsará. Cada vez que dedica tiempo a su disciplina, está aumentando sus opciones de crear una vida diferente. El sacrificio es, en esencia, la prueba de que cree en usted lo suficiente como para apostar por su visión. Quien nunca se sacrifica, nunca se desarrolla. Quien siempre elige la ruta fácil, termina atrapado en una vida mediocre, llena de justificaciones y arrepentimientos. Pero quien entiende el valor del sacrificio, aunque al principio sienta dolor, fatiga o soledad, descubre con el tiempo que esa molestia era solo la entrada al mundo de los logros significativos. Y cuando finalmente ve los frutos, mira atrás y entiende que cada negativa valió la pena. Porque el éxito no se alcanza deseándolo, se alcanza dándolo todo antes de ver la recompensa. Esa es la verdad que pocos aceptan, pero que cambia por completo al hombre que se atreve a vivirla. El sacrificio comienza en las pequeñas cosas, pero su efecto se expande hasta modificar totalmente la vida de una persona. No se trata solo de dejar placeres pasajeros, sino de elegir con determinación qué cosas ya no merecen su atención. El tiempo es su recurso más escaso, y cada minuto que usa en lo que no importa es un minuto que le quita a sus metas. Esa es la primera lección importante del sacrificio, aprender a decir no. Decir no a las distracciones que consumen su día sin aportar nada valioso. Decir no a los compromisos sin sentido que no lo acercan a su visión. Decir no a las personas que lo arrastran hacia abajo con su pesimismo, su conformismo y su falta de metas. El sacrificio empieza cuando se da cuenta de que no puede abarcarlo todo, pero sí puede seleccionar lo que más le conviene. El hombre que sacrifica entiende que el precio de su sueño no se paga de una vez,
se paga día a día. Cada mañana que elige actuar en lugar de posponer, está demostrando que su visión pesa más que su comodidad. Cada hora de trabajo concentrado, cada hábito de disciplina repetido, cada tentación vencida es un bloque más en la construcción de su éxito. No espere que el sacrificio sea glamoroso o que lo feliciten por hacerlo. Casi siempre será callado, invisible y solitario. Nadie celebrará las veces que rechazó una salida para seguir trabajando en sus objetivos. Nadie notará las incontables horas que invirtió en mejorar mientras otros perdían el tiempo. Nadie verá las renuncias que usted hace en privado, pero con el tiempo todos notarán los resultados, y entonces parecerá que su éxito surgió de la nada. No fue de la nada, fue el sacrificio acumulado que muy pocos estuvieron dispuestos a hacer. Cuando usted acepta esta verdad, empieza a ver la vida de otra manera. Deja de esperar recompensas rápidas y entiende que lo que hace hoy no es para hoy, es para el mañana. El sacrificio lo obliga a pensar a largo plazo, a ver más allá del gusto momentáneo y a concentrarse en la grandeza permanente. Cada libro que lee, cada hora de práctica, cada entrenamiento, cada conversación que evita para proteger su energía, todo eso se va sumando. Y aunque a corto plazo pueda sentirse como si estuviera perdiendo algo, en realidad está ganando lo único que tiene valor real, el control sobre su destino. Lo más poderoso del sacrificio es que lo convierte en un hombre diferente. Cuando se entrena para renunciar a lo que no sirve, comienza a desarrollar una fuerza interior que no se puede comprar ni copiar. Se vuelve más fuerte ante el fracaso, más centrado frente a la tentación y más firme en las dificultades. Los demás se rinden ante el primer obstáculo porque no han aprendido a sacrificar nada. Usted, por el contrario, ya está preparado para resistir porque ha renunciado antes y sabe que puede hacerlo otra vez. El sacrificio le da carácter, y el carácter sostiene todo lo que construya. Esa es la razón por la que el éxito siempre será consecuencia de lo que esté dispuesto a dar primero. Quien no se sacrifica nunca estará listo para mantener lo que desea. Quien lo entrega todo descubre que siempre puede dar un paso adicional y ese paso extra es el que lo lleva a la cima. El sacrificio más difícil no siempre es físico o material, a menudo es interno, emocional y mental. Sacrificar significa en gran medida aprender a controlarse a sí mismo, dejando atrás pensamientos negativos, dudas repetitivas, esas voces internas que lo invitan a darse por vencido. No hay nada más complicado que sacrificar la necesidad de aprobación, ese deseo de ser aceptado por todos, de caer bien, aunque eso signifique alejarse de sus sueños. Usted debe estar preparado para soportar la incomodidad de ser criticado, de ser señalado, de ser juzgado, porque el éxito demanda pensar por uno mismo. El hombre que depende de la validación externa nunca será libre para dar su máximo. En cambio, quien sacrifica esa necesidad construye una mentalidad inquebrantable. En este camino tendrá que sacrificar relaciones, personas que estima pero que no desean crecer con usted, amigos que prefieren la comodidad de una vida limitada, que ven sus aspiraciones como una amenaza, que le dicen que no vale la pena porque ellos mismos han dejado de intentarlo. Aquí está la parte más difícil, no podrá llevar a todos consigo. Para lograr lo extraordinario, tendrá que soltar a quienes se conforman con lo ordinario. Y aunque duela, cada relación que deja atrás hace espacio para nuevos vínculos más sólidos, más alineados con su visión, más capaces de apoyarlo en lugar de detenerlo. También tendrá que sacrificar el apego a la inmediatez. Vivimos en una cultura obsesionada con el ahora, con lo instantáneo, con las gratificaciones rápidas. Se nos enseña que la paciencia es una pérdida de tiempo, cuando en realidad es una de las herramientas más valiosas. Cada vez que decide posponer un placer inmediato por una meta superior, está entrenando su mente para concentrarse en lo esencial. Esa es la esencia del sacrificio. Elegir lo que importa más en lugar de lo que importa en este instante. El hombre disciplinado sabe esperar, sabe construir poco a poco, sabe que nada valioso surge de la noche a la mañana. Lo más admirable es que el sacrificio, aunque al principio parece una renuncia, con el tiempo se transforma en liberación. Sacrificar los malos hábitos le da libertad sobre su cuerpo. Sacrificar la pereza le da libertad sobre su tiempo. Sacrificar la necesidad de aceptación le da libertad sobre su espíritu. Lo que otros ven como cadenas, usted lo descubre como alas. Y cuanto más avanza, más comprende que cada sacrificio era necesario para abrir el camino hacia una vida más plena. Porque lo extraordinario no cabe en la misma rutina que sostiene lo ordinario. Debe soltar algo viejo para poder tomar algo nuevo. El éxito no pregunta si está dispuesto a sacrificar, lo exige sin miramientos. No hay excepciones, no hay privilegios, no hay atajos. El hombre que llega a la cima no lo hace por suerte, sino porque cada día, en silencio, sacrificó algo que los demás no quisieron soltar. El sacrificio
en última instancia, es la prueba de amor más grande que puede tener hacia su propio futuro. Demuestra que usted cree tanto en esa vida que imagina, que está decidido a dar lo que sea necesario para hacerla realidad. El sacrificio, cuando se comprende en toda su profundidad, deja de ser un acto aislado y se convierte en una forma de vivir. No es una decisión que se toma ocasionalmente, sino una manera constante de relacionarse con el mundo. Es elegir día tras día dejar lo fácil para construir lo perdurable, soltar lo inmediato para alcanzar lo trascendente. Y aquí está la prueba más grande: mantener el sacrificio cuando nadie lo ve, porque cualquiera puede mostrar disciplina por unos días. Cualquiera puede renunciar a algo por un tiempo breve, pero pocos son capaces de sostener el sacrificio en la intimidad, en el silencio, en esos momentos en los que no hay aplausos ni reconocimiento. Ahí es donde se mide la verdadera fortaleza de un hombre. En ese espacio callado donde no hay elogios, se forja el carácter. El hombre que se disciplina en privado se fortalece en público. El que sacrifica a escondidas se convierte en alguien tan sólido que ningún obstáculo externo lo puede derribar. Porque cuando aprende a decirse no a sí mismo, cuando logra vencer sus propias debilidades, ya no existe adversario externo que pueda con él. El sacrificio lo convierte en un guerrero interior, alguien que no depende de la motivación momentánea, sino de la convicción profunda. Y esa convicción no se crea en un instante de inspiración, se construye con miles de renuncias invisibles que, juntas, crean un destino inquebrantable. Pero no se engañe, este camino le pedirá sacrificios que le parecerán injustos. Habrá días en los que se sentirá agotado, en los que se preguntará si realmente vale la pena, en los que verá a otros disfrutar de placeres que usted decidió dejar atrás. Es ahí cuando debe recordarse que ellos cosecharán lo inmediato y usted lo eterno. Ellos tendrán la comodidad del momento y usted tendrá la satisfacción de una vida completa. Esa es la gran diferencia. Los hombres que evitan el sacrificio tienen gratificaciones pasajeras. Los que lo abrazan tienen logros que los trascienden. El sacrificio también le exigirá paciencia consigo mismo. Habrá tropiezos, momentos en los que sienta que retrocede, ocasiones en las que las tentaciones ganen una batalla. Pero recuerde, cada sacrificio se acumula. No importa si falla una vez, lo que importa es que vuelva a elegir con firmeza, que retome la disciplina y que no se permita quedarse en la derrota. El éxito no exige perfección, exige persistencia. Y persistir es un sacrificio en sí mismo porque es la renuncia constante a darse por vencido. Ahora, permítame recordarle algo importante. Este es un camino que muy pocos están dispuestos a recorrer, pero usted puede ser uno de ellos. Y si este mensaje está resonando con usted, quiero pedirle que se suscriba a este canal, porque aquí encontrará siempre la fuerza, las ideas y las herramientas que lo mantendrán firme en este viaje hacia el éxito. Además, me gustaría que me deje en los comentarios cuál ha sido el sacrificio más grande que ha tenido que hacer en su vida o cuál está dispuesto a hacer a partir de hoy. Esa reflexión no solo lo ayudará a usted a comprometerse más, sino que inspirará a otros a dar pasos firmes en su propio camino. Porque el sacrificio no es el enemigo, es el maestro, no es aquello que le quita, sino aquello que lo prepara para recibir más. Y cuando lo vea de esa manera, dejará de lamentarse por lo que pierde y comenzará a agradecer por lo que gana. Carácter, fuerza, visión, propósito. Cada sacrificio que realiza es una semilla que planta en el suelo fértil de su futuro. Y un día, cuando mire hacia atrás, no recordará con dolor lo que dejó, sino con orgullo lo que construyó, porque la grandeza se alcanza en silencio, pero brilla para siempre. El sacrificio no termina en el terreno de lo personal, también alcanza a su entorno, a las estructuras que lo rodean, a los sistemas que le dictan cómo debe vivir. Llegará un momento en que tendrá que sacrificar la comodidad de seguir las normas impuestas por la mayoría para escribir sus propias reglas. La sociedad lo empuja hacia la mediocridad. Gaste su dinero en placeres rápidos, dedique su tiempo a distracciones, sacrifique sus sueños para encajar en un molde. Pero si usted quiere el éxito verdadero, debe hacer el sacrificio opuesto, sacrificar la necesidad de pertenecer para ganar la libertad de liderar. Y esa decisión no es sencilla porque significa aceptar el peso de caminar distinto, de cargar con las críticas, de soportar la incomprensión de quienes no entienden por qué no se conforma. Ese tipo de sacrificio es el más transformador porque lo obliga a convertirse en alguien independiente. Significa vivir de acuerdo con sus principios, aunque signifique quedarse solo en ocasiones. Significa sacrificar el ruido del mundo para escuchar con más claridad su propia voz. Y aunque al principio pueda sentirse aislado, con el tiempo descubrirá que esa soledad es poder, porque lo conecta con su propósito de una forma que nada más puede lograr.
La mayoría sigue el camino marcado, pero el hombre que sacrifica lo fácil se atreve a abrir una senda nueva, y en ese proceso no solo cambia su vida, sino que se convierte en ejemplo para otros. Recuerde que el sacrificio nunca es lineal. Habrá momentos de avance y momentos en que parecerá que todo se detiene, pero cada decisión de renuncia fortalece la fibra de su carácter. Cada vez que elige postergar un deseo momentáneo por una meta a largo plazo, su mente se reprograma para resistir la tentación de lo superficial. Esa es la verdadera victoria, no sobre las circunstancias externas, sino sobre usted mismo. Cuando logra dominar sus impulsos, sus emociones y sus excusas, se convierte en un hombre imparable. Y aquí surge otra verdad. El sacrificio también se extiende al ámbito emocional. Significa dejar atrás resentimientos, culpas y heridas del pasado. Significa sacrificar la carga de lo que ya no puede cambiar para abrir espacio a lo que aún puede construir. Aferrarse al dolor no lo hace más fuerte, lo hace más débil. El sacrificio de soltar es uno de los más difíciles, pero también uno de los más liberadores. Al soltar lo que lo ata, recupera la energía que necesita para enfocar toda su fuerza en lo que está frente a usted. El éxito demanda ese tipo de limpieza interna porque no se puede avanzar cargando cadenas invisibles y aunque muchos no lo entiendan, sacrificar esas emociones negativas es tan importante como sacrificar el tiempo, el ocio o la comodidad. Cuando renuncia a la víctima que lleva dentro, nace el líder que lo llevará a la cima, y ese líder no se construye de un día para otro, se construye con cientos de decisiones, con miles de sacrificios, con la firmeza de un hombre que entiende que nada cambia afuera hasta que él cambia adentro. El sacrificio entonces no solo lo acerca a sus metas, también lo acerca a la mejor versión de sí mismo. Y aunque parezca un proceso doloroso, recuerde que la incomodidad es temporal, pero la grandeza es permanente. Cada decisión de sacrificio es un ladrillo en el edificio de su legado, y un legado se construye para durar más allá de su vida. Esa es la verdadera recompensa. Saber que lo que hizo con su tiempo, con su energía y con sus sacrificios dejó una huella imposible de borrar. El sacrificio no siempre se manifiesta con grandes gestos visibles. Muchas veces se esconde en lo cotidiano, en los pequeños actos que parecen insignificantes, pero que, repetidos con constancia, marcan la diferencia. Es sacrificar 10 minutos más de sueño para leer, escribir o planificar su día. Es sacrificar la comodidad de una comida rápida por la disciplina de una alimentación que lo fortalezca. Es sacrificar una hora de ocio para dedicarla al trabajo enfocado que lo acerca a su meta. Estas renuncias parecen pequeñas, pero son ellas las que moldean su carácter y establecen la diferencia entre el hombre que progresa y el que permanece atrapado en la mediocridad. La grandeza no nace de un sacrificio único y espectacular, sino de miles de decisiones pequeñas que sumadas construyen un destino extraordinario. El sacrificio cotidiano exige una claridad de propósito que muchos no tienen. No basta con decir, quiero éxito. Hay que tener claro qué tipo de éxito se persigue y qué está dispuesto a entregar a cambio. Esa claridad es lo que lo sostiene cuando aparecen las tentaciones. Porque cuando no sabe lo que quiere, cualquier placer momentáneo parece razonable. Pero cuando su visión está definida, cada sacrificio encuentra sentido. Un hombre sin propósito vive el sacrificio como sufrimiento. Un hombre con propósito lo vive como inversión. La diferencia está en entender que no está perdiendo algo, sino sembrando en el terreno de su futuro. Y aquí surge una enseñanza fundamental. El sacrificio no es un acto aislado de fuerza de voluntad, es un sistema. Cuando usted organiza su vida alrededor de hábitos y estructuras que refuercen su disciplina, el sacrificio deja de ser un esfuerzo doloroso y se convierte en parte natural de su vida. Se vuelve más fácil decir no al placer inmediato porque ya tiene claro un sí más grande, su meta. Esa es la forma más inteligente de vivir el sacrificio, no como un acto de heroísmo ocasional, sino como un estilo de vida constante y firme. Por eso cada pequeño cuenta decidir apagar el teléfono para concentrarse, decir no a una salida que no aporta nada, dejar de gastar en caprichos innecesarios, invertir ese dinero en su crecimiento, todo eso suma. No subestime los sacrificios diarios, porque son ellos los que forman la disciplina que lo acompañará en los momentos grandes. Cuando llegue la oportunidad decisiva, cuando el mundo lo ponga a prueba, no fallará porque ya habrá entrenado su carácter con miles de renuncias previas. La vida está diseñada para recompensar al hombre que sacrifica lo inmediato por lo duradero, y aunque en el momento parezca que otros disfrutan mientras usted se priva, recuerde que los placeres de hoy pueden convertirse en cadenas mañana, mientras que los sacrificios de hoy se convierten en alas en el futuro. El hombre que se atreve a sacrificar constantemente descubre que cada renuncia abre una nueva puerta,
El sacrificio se convierte en su mayor aliado porque lo obliga a elegir lo que realmente importa y a construir día tras día el destino que desea. El sacrificio también significa enfrentar la verdad incómoda de que no puede tenerlo todo al mismo tiempo. La vida le exige priorizar y cada elección implica una renuncia. Cuando elige enfocarse en su salud, debe sacrificar ciertos excesos. Cuando elige enfocarse en su crecimiento profesional, debe sacrificar parte del tiempo que otros dedican al entretenimiento. Cuando elige dedicarse a su familia, debe sacrificar oportunidades de ocio personal. No existe una vida plena sin decisiones firmes, y esas decisiones siempre traerán consigo un precio. El hombre que lo comprende no se lamenta por lo que deja atrás, porque sabe que su grandeza está en lo que decide conservar. El error de muchos es tratar de sostenerlo todo. Quieren éxito sin esfuerzo, riqueza sin disciplina, reconocimiento sin trabajo, libertad sin responsabilidad. Y en ese intento de abarcarlo todo, terminan perdiéndolo todo. Se vuelven mediocres en cada área porque no están dispuestos a hacer los sacrificios que cada una requiere. El hombre exitoso, en cambio, entiende que el sacrificio es concentración. Sabe qué quiere y entrega lo necesario para alcanzarlo, aunque eso signifique dejar atrás opciones atractivas. Esta es la diferencia entre la vida de propósito y la vida de distracción. Una está marcada por sacrificios conscientes, la otra por sacrificios inconscientes que no llevan a ningún lado. El sacrificio consciente es poder, porque al renunciar a algo de manera intencional, usted se convierte en dueño de sus decisiones. En cambio, el que no se disciplina termina sacrificando sin darse cuenta. Sacrifica su salud por no cuidar su cuerpo. Sacrifica su paz por no controlar sus pensamientos. Sacrifica su futuro por entregarse al placer inmediato. La pregunta no es si sacrificará o no. La pregunta es qué sacrificará y por qué. O elige usted o la vida elegirá por usted. Y cuando la vida elige, casi siempre lo hace con dureza. Otro aspecto crucial del sacrificio es entender que no hay recompensa inmediata. Este mundo está lleno de promesas falsas, de resultados rápidos que solo alimentan la ansiedad. El verdadero éxito se construye con paciencia, con constancia y con años de sacrificios acumulados. No permita que la impaciencia lo engañe. Cada renuncia que hace, cada disciplina que sostiene, cada comodidad que deja atrás se almacena en silencio. Y aunque al inicio no vea resultados, llegará un día en que todo ese sacrificio se manifestará de golpe y los demás lo llamarán suerte. No será suerte, será el precio que pagó por adelantado. Sacrificar es aceptar que el camino será largo, pero también es confiar en que cada paso vale la pena. Es entender que mientras otros buscan comodidad, usted busca trascendencia. Y la trascendencia no se regala, se conquista con cada acto de renuncia, con cada decisión difícil, con cada noche de esfuerzo silencioso. Esa es la esencia del sacrificio, entregar lo que muchos no entregarían para vivir una vida que muchos nunca podrán vivir. El sacrificio alcanza su máxima expresión cuando se convierte en un compromiso total, cuando ya no es solo renunciar a ciertas cosas, sino estar dispuesto a darlo todo. Muchos hombres creen que sacrifican porque dejan pequeñas comodidades, pero en realidad siguen protegiendo sus zonas seguras. El verdadero sacrificio ocurre cuando usted está listo para arriesgar su estabilidad, su orgullo, su miedo y hasta su reputación en nombre de su propósito. Cuando ya no se guarda un plan de escape, cuando ya no tiene reservas de duda, cuando todo lo coloca en la mesa porque sabe que solo así descubrirá de qué está hecho. Ese nivel de sacrificio es el que transforma a un hombre común en alguien extraordinario. El camino hacia el éxito le pedirá que lo arriesgue todo, su tiempo, su energía, su atención, sus noches de descanso, incluso parte de las relaciones que más aprecia. Y aunque al inicio parezca demasiado alto el costo, pronto se dará cuenta de que era el único precio que podía llevarlo a donde siempre quiso llegar, porque nada valioso se obtiene quedándose en lo tibio, nada grande nace en el terreno de la comodidad. La vida le preguntará una y otra vez, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Y su respuesta determinará la altura de su destino. El sacrificio total no es irresponsabilidad, es entrega consciente. Es tomar la decisión de poner su visión por encima de sus miedos, de colocar su propósito en el primer lugar y dejar que todo lo demás se acomode alrededor. No significa destruirlo todo sin sentido, sino tener la claridad de que no hay nada más importante que aquello por lo que lucha. Esa claridad le dará fuerza en los momentos de duda, porque sabrá que el dolor, el cansancio y la soledad son pasajeros, pero el legado que construya será eterno. Cuando un hombre llega a este nivel de sacrificio, deja de medir su vida por lo que obtiene y empieza a medirla por lo que entrega. Y ahí ocurre la transformación más grande. Descubre que el sacrificio no era una carga, sino la herramienta que lo convirtió en alguien digno de sostener la grandeza.
Entiende que el verdadero premio no es solo la meta alcanzada, sino el carácter que forjó en el proceso, que el valor de todo lo que construyó no está en el resultado visible, sino en la fuerza invisible que lo sostiene por dentro. El sacrificio entonces deja de ser un precio y se convierte en un privilegio, porque no todos tienen la voluntad de pagar lo que usted está dispuesto a pagar. No todos soportan la incomodidad, la crítica, el cansancio, el rechazo, pero usted sí, y esa diferencia es lo que lo separa del resto. Cada sacrificio lo coloca en un terreno donde pocos se atreven a estar, y es en ese terreno donde se cosechan las recompensas más grandes. El sacrificio no le quita, lo multiplica, no lo hunde, lo eleva, y al final lo que parecía una renuncia era en realidad la puerta hacia una vida imposible de lograr de otra manera. El sacrificio no termina cuando alcanza un objetivo, al contrario, se convierte en una constante en su vida, porque el éxito no es un punto de llegada, es un proceso continuo. Muchos hombres cometen el error de pensar que una vez logrado algo importante pueden relajarse, soltar la disciplina y recuperar las comodidades que habían dejado atrás. Pero la verdad es otra, el sacrificio nunca se detiene. Si deja de sacrificar, también deja de crecer. Y lo que no crece comienza a morir lentamente. Esa es la razón por la que tantos alcanzan cierto nivel de éxito solo para perderlo después. Porque olvidaron que mantenerse en la cima exige tanto sacrificio como alcanzarla. Cada nueva meta requiere un sacrificio renovado. Lo que le funcionó ayer no es suficiente para mañana. La disciplina que lo llevó a un punto es apenas la base. Ahora necesita más fuerza, más enfoque, más determinación. Y aquí se revela otra verdad fundamental. Cuanto más grande es el sueño, mayor será el sacrificio que le pedirá. Usted no puede aspirar a vivir una vida extraordinaria y esperar pagar con monedas comunes. El precio será alto, y precisamente por eso tampoco lo alcanzan, pero también por eso vale la pena. Porque lo que cuesta más se valora más. El sacrificio también lo enseña a vivir con prioridades claras. Lo obliga a decidir qué es realmente esencial y qué no lo es. Descubre que no necesita tantas cosas, que no tiene que complacer a todos, que no puede gastar su vida en lo que no le deja nada. El sacrificio lo purifica, lo limpia de excesos, lo centra en lo fundamental, y cuando vive con ese enfoque, todo lo demás se vuelve más ligero. Sus decisiones son más firmes, su visión más clara, su propósito más fuerte. Es inevitable que en este proceso reciba críticas. Habrá quienes lo llamen obsesivo, quienes digan que está renunciando a vivir la vida, quienes no entiendan por qué no sigue el camino de la comodidad. Pero recuerde, ellos hablan desde la ignorancia del sacrificio. No han probado la satisfacción que se obtiene de entregar todo por algo que vale la pena. No conocen la libertad que se siente al vivir alineado con un propósito mayor. Y aunque intenten arrastrarlo hacia abajo, usted debe mantenerse firme, porque mientras ellos hablan, usted construye. Mientras ellos critican, usted avanza. Mientras ellos se conforman, usted se transforma. El sacrificio al final es el lenguaje de los grandes. Es la marca que distingue a los hombres que dejan huella de aquellos que pasan desapercibidos. Es la disciplina invisible que lo sostiene en silencio mientras todo lo demás se desvanece. Y si aprende a vivir con esa entrega constante, descubrirá que el sacrificio ya no se siente como una carga, sino como el motor que lo impulsa a seguir creciendo, a seguir conquistando, a seguir demostrando que el precio de la grandeza siempre se paga por adelantado, y que usted está dispuesto a pagarlo una y otra vez. El sacrificio es, en última instancia, la declaración más poderosa que un hombre puede hacer sobre su vida. Es mirar al mundo y decir, estoy dispuesto a entregar todo lo que soy por convertirme en todo lo que puedo ser. Es la prueba definitiva de amor hacia su propio futuro. El compromiso absoluto con una visión que va más allá de la comodidad, más allá del miedo, más allá de lo común. Y es aquí donde se revela el secreto más grande. Lo que más teme perder es precisamente lo que debe sacrificar para poder crecer, porque mientras se aferre a lo pequeño, lo grande nunca podrá entrar. Mientras se aferre a lo seguro, lo extraordinario siempre estará fuera de alcance. El sacrificio lo libera de la esclavitud de lo inmediato, de las cadenas de la pereza, de la prisión de la mediocridad. Cada renuncia rompe un límite invisible. Cada acto de disciplina derriba una pared que lo mantenía encerrado. Y con cada sacrificio usted se transforma. Ya no es el hombre que teme al dolor, sino el que lo enfrenta. Ya no es el hombre que evita la incomodidad, sino el que la abraza. Ya no es el hombre que se rinde, sino el que avanza incluso cuando todo parece en su contra. El sacrificio lo convierte en alguien más fuerte, más sabio, más digno de sostener los logros que otros solo sueñan. Mire su vida y pregúntese qué está dispuesto a sacrificar hoy para vivir la vida que desea mañana.
Esa es la pregunta que define destinos. Los que responden con tibieza viven existencias pequeñas, siempre esperando milagros que nunca llegan. Los que responden con decisión cambian su mundo porque entienden que cada sacrificio es una inversión en su propia grandeza. No hay éxito sin dolor, no hay victoria sin renuncia, no hay gloria sin entrega, y si está dispuesto a pagarlo todo, recibirá más de lo que alguna vez imaginó. El sacrificio no es el final del camino, es el camino mismo, es el fuego que purifica, el cincel que esculpe, la tormenta que fortalece. Y aunque duela, aunque agote, aunque lo deje muchas veces en soledad, siempre lo eleva, porque no hay peso más ligero que el de un sacrificio hecho con propósito, ni recompensa más grande que la de una vida vivida con todo el corazón. Así que entréguelo todo, renuncie a lo que lo limita, abandone lo que lo debilita, suelte lo que lo encadena, sacrifíquelo todo si es necesario, porque solo entonces descubrirá que el sacrificio nunca fue pérdida. Siempre fue ganancia, nunca fue renuncia, siempre fue transformación, nunca fue un final, siempre fue un comienzo. Y en ese comienzo encontrará la vida que siempre quiso, la fuerza que siempre buscó y el éxito que siempre soñó. Porque el hombre que se atreve a sacrificarlo todo se convierte inevitablemente en el hombre que lo conquista todo.